Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Para todos este nuevo proceso de enseñanza a distancia es complicado. Por eso he decidido que para colaborarlos voy a grabar sobre un video y después voy a pasarles un PowerPoint para que tengan en casa que tiene que ver con técnicas de enseñanza y aprendizaje a distancia, específicamente a qué hace referencia y hacia dónde vamos con este concepto o este contenido. Cuando planteamos la idea de la enseñanza a distancia, hablamos de una planificación, de una organización de contenidos que se van a desarrollar en el curso virtual, entendiendo que para eso vamos a usar las TICs. Pero lo que tenemos que plantear con esa situación es promover el compromiso del estudiante ante ese proceso de enseñanza. Para lograr este objetivo, primero tenemos que entender qué es la didáctica dentro de lo que sería un curso. Entonces, entender qué es la didáctica es pensar que es una disciplina que va a ocupar una técnica, una metodología, un tipo de enseñanza que va a seleccionar el docente para saber qué cosas va a poder o no enseñar o cómo lo va a enseñar. Esto permite además un análisis previo del contexto del alumno. Uno sabe que está hablando de qué grupo de alumnos y para qué lo necesita y qué necesita enseñar o qué necesita transmitir de ese conocimiento. Y en base a eso que quiero transmitir de conocimiento es que voy a planificar una didáctica. Una didáctica se va a basar en estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Está basado dentro de un acto que se va a plantear entre lo que es el docente, el estudiante, los contenidos, la materia y el contexto de aprendizaje. Todos esos actores van a estar inmiscuidos en este proceso en una enseñanza a distancia. A pesar de que no podamos verlo, entender que el docente, el estudiante, los contenidos y el contexto de aprendizaje es lo que va a generar y a propiciar una estrategia didáctica de enseñanza. Todos estos elementos se van a conformar en un gran grupo, que es que el campus virtual, el aula virtual, el grupo de WhatsApp, lo que hayan conformado para esa enseñanza. Pero necesitan dos puntos importantes o dos pilares en las que se van a sostener esto. Una es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, es un pilar de enseñanza y un pilar, por supuesto, de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje consiste en un procedimiento, en un conjunto de pasos y habilidades que se requieren para emplear una forma de instrumento flexible que permita un aprendizaje significativo, entendiendo que el aprendizaje significativo tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, que sea significativamente importante para el alumno y por el otro lado que pueda ensamblarse con un contenido anterior que tenga el alumno. Eso va a permitir el aprendizaje significativo y también solucionar problemas y demandas académicas. Eso hacen las estrategias de aprendizaje. Con respecto a la de enseñanza, cuando hablamos de la estrategia de enseñanza hablamos de que son todas aquellas planteos que se generan a partir del docente para propiciar el proceso de aprendizaje a partir de la información que voy a transmitir. Un texto es una información que voy a transmitir. Para que ese texto se convierta en un proceso de enseñanza, tiene que venir ayornado, acompañado y en un proceso en donde el docente puede explicar con sus palabras lo que está queriendo transmitir ese texto y lo que pretendo de que ese texto se pueda aprender. Por lo tanto, entender que el contexto teórico tal cual yo lo subo, o un texto en práctica, o solo unas consignas para trabajar, no estoy propiciando la enseñanza, sino que estoy propiciando información. ¿Qué estrategias de enseñanza se pueden aplicar en un campo o en un curso virtual? Ser un docente virtual requiere algo muy importante. Lo primero es conocer muchísimo la materia que voy a dar, porque no puedo buscar estrategias didácticas que se acomoden a este contenido que quiero dar si no conozco el contenido en su totalidad. Y también
tengo que conocer a los alumnos que voy a transmitir ese contenido, entendiendo así que no voy a tener un contacto real, inmediato, como en una clase presencial. A continuación podemos ver algunos tipos de enseñanza en formato virtual que se pudieran aplicar. El primero es la estrategia centrada en la individualización de la enseñanza. Eso va a hablar de cómo voy a centrar mi interés en el estudiante y voy a permitir y voy a propiciar la autonomía, el ritmo de la enseñanza y el aprendizaje del alumno en una forma de un feedback que permite que el docente y el alumno aprendan en continuidad del proceso. El otro es la estrategia para la enseñanza en grupo centrada en la presentación de información y la colaboración. ¿A qué hace referencia eso? Que parte de la construcción del conocimiento se puede hacer en forma grupal, o sea, a partir de información suministrada, usando cada uno su rol, el docente, un experto, un estudiante y el receptor, que es el grupo de docentes que va a recibir, de alumnos que va a recibir esa información. Entendiendo esto, de que voy a construir el conocimiento en forma grupal, por ejemplo, a través de foros. Esto se utiliza a través de la responsabilidad de realizar una actividad en forma en que los resultados puedan ser guiados y supervisados por un docente, pero el alumno tiene también la capacidad de poder discernir o no con ese conocimiento. La estrategia centrada en trabajo colaborativo se basa en la construcción del conocimiento grupal y también incluso ahora compartido por todo el grupo, colaborado y abierto en un intercambio grupal. Entendiendo esto, que yo voy a abrir a ver qué entienden ustedes por tal concepto, entendiendo que todos vamos a construir ese concepto y no voy a subir un concepto textual tal cual como lo dice un libro, sin poder ver y entender qué saben los alumnos de esto y cómo ellos pueden construir este conocimiento, siendo yo solo un guía de eso, construyendo así un aprendizaje significativo. ¿Cómo definir la técnica que necesito usar? Específicamente tengo que determinar qué contenidos tengo, qué técnica innovadora puedo buscar, cuál es la facilidad que tengo dentro de mi curso y cuál es el contenido que quiero presentar. Las posibles técnicas para ser utilizadas son un glosario colaborativo, fomentar el pensamiento crítico, trabajo colaborativo, valoración de ideas, tomar en cuenta la cantidad y la calidad de alumnos que tengo y también la calidad y no la cantidad de contenido que quiero transmitir. Subgrupo de difusión implica difusión con estructurar grupos de participantes y hacer interacción con ellos, y después otro grupo de participantes y hacer interacción con ellos, después abrir el debate y que esos subgrupos se conviertan en un gran grupo donde se pueda permitir así trabajar en foros. Eso sería un trabajo colaborativo de difusión en un aula virtual. ¿Qué es lo que usted haría si estaría dentro de un aula presencial, sentando a los alumnos en grupo y después abriendo una gran ronda, produciendo el debate? Posibles técnicas, preguntas y premios, o sea, a ver, quién hace las preguntas y entonces esas preguntas podrán tener más puntaje dentro de un examen que se va a producir posteriormente. O sea, un alumno participativo tiene que tener mayor posibilidad de aprobar que un alumno no participativo en las clases. Para eso hay que llevar una planilla de seguimiento de la cual uno va llenando y va incorporando ahí todos los detalles o todos los elementos que me va propiciando esta herramienta virtual con respecto a cada uno de mis estudiantes. También podemos utilizar la lluvia de ideas. A ver, ¿qué opinan de? Y ahí diagnosticamos qué tanto saben de un tema que nadie habló y de lo que yo necesito explicar. Eso me va a permitir ver dos cosas. Primero, desde dónde arrancar, para no arrancar de cero si los alumnos ya tienen una base. Y segundo, saber cuántos de mi clase en realidad tienen conocimiento de esto que quiero transmitir.
El portafolio es una herramienta muy importante, es individual, es algo que yo les recomiendo que les pidan a los alumnos que lo utilicen, porque en ese portafolio van a ir guardando todos los trabajos que vayan realizando, que posteriormente pueden hacer se entrega en el momento en el que vamos a volver. No es el docente el que va a imprimir los 100, 70, 40, 50, 20 trabajos que tenga, sino es el alumno que va a utilizar el portafolio guardando toda esa información que saca de la plataforma para lograr así generar, por supuesto, una carpeta, un portafolio didáctico que va a servir para que luego cuando regresemos a las clases a que podamos observarlos y verlos. ¿Qué otras cosas se pueden tomar en cuenta? Entrevistas, consultas públicas, estudio de casos, rueda de ideas, apuntes en grupo, contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es cuando podemos cambiar roles, cuando buscamos algún alumno que sepa más y entonces tratamos de que ese alumno pueda lograr de una u otra manera determinar qué aprender y qué no en una autonomía de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es específicamente es cuando un alumno y un docente se comprometen en el proceso creando, por supuesto, un proceso de aprendizaje, pero siempre que se entienda que yo transmito la información, no es enseñanza, tampoco es aprendizaje. Por eso, y para finalizar, para no tomarles más el tiempo, vamos a entender que las estrategias didácticas no se generan a través de entregar conocimiento dentro de una plataforma virtual, o sea, el conocimiento por sí sola. La plataforma por sí solo no va a generar espacios de aprendizaje. Es el docente el que va a propiciar las herramientas necesarias para que esa plataforma virtual y ese conocimiento que quiero transmitir o esa información se logren juntar, relacionarse y generar un aprendizaje. Ambas cosas por separados, sin un amalgamiento entre ambas, no producen aprendizaje. Y esto es el momento para entender que la plataforma virtual, la que usted esté utilizando, plataforma, WhatsApp, mails, la que estés utilizando, tiene que propiciar aprendizaje. De lo contrario, solo transmitiste información. Si yo he planteado un trabajo práctico sin un marco teórico referencial y sin una explicación a ese marco teórico, quiero que sepan que no están haciendo trabajo docente, sino están transmitiendo información. Por lo tanto, siempre que voy a colgar una tarea, tiene que venir acompañado de un marco teórico construido y de una explicación sencilla, corta, de párrafos, grabada, un mensaje de audio o lo que sea, que explique al alumno qué es lo que tiene que hacer. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Es un placer para mí poder transmitir algo de un poquito de conocimiento que pueda facilitarles este nuevo trabajo y esta nueva forma de enseñanza. Todo este proceso es nuevo, todo este proceso que estamos transitando es un proceso de aprendizaje. Vamos aprendiendo en el camino. Agradezco de su tiempo y si necesitan alguna consulta, les vuelvo a decir, mi teléfono lo conocen todos y si no, mi mail jimenicolaus@hotmail.com para el que necesite mandarme un mail. Hasta la próxima, que lo disfruten. El video va a estar adjunto a un PowerPoint que le va a facilitar este trabajo. Adiós, muchas gracias para todos.